les dejo el micrófono. Gracias. Bueno, pues gracias por la presentación, gracias por la asistencia, gracias por la invitación a ser la presentadora del libro de Dresda. Estoy sumamente feliz de que estemos en este momento y bueno, felicidades por el logro, pero también por ser una gran inspiración para muchas de nosotras que tenemos la fortuna de ser tus amigas y también sentirnos inspiradas por tu trabajo, porque me parece que es un trabajo, además de muy erudito, muy interdisciplinar y que eso es muy difícil de lograr, ¿no? Se habla mucho de la interdisciplina, de la transdisciplina, del diálogo entre ciencias, de las migraciones conceptuales, una serie de cuestiones que suenan muy bien en el papel, pero que son muy difíciles de aplicar, ¿no? De nuevas metodologías críticas de trabajo, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se come? En ese libro lo pueden ver. Bueno, primero voy a agradecer al Espacio Utópicas por habernos brindado este espacio para presentar el libro, también la asistencia de todos ustedes el día de hoy, bueno, la tarde de hoy. El gusto que me da de ver a Dresda después de un par de años sin vernos en persona, que nos conocemos ya hace mucho tiempo, bueno, por lo menos que como una década, ¿no, Dres? Y además de la mejor manera en un bar de mala muerte en Tijuana, no tan mala muerte, pero digo, todo hay que decirlo, ¿no? A mí donde más me gusta estar ahí es básicamente no en los centros de arte y en las universidades, sino intercambiando conocimiento en cualquier lugar, pero los bares también me gustan bastante, la verdad. Y bueno, lo que voy a hacer hoy, porque a lo que vinimos es escuchar a Dresda, es un poco contarles por qué me parece un libro maravilloso. O sea, podría ser más compleja, pero la verdad es que puedo decir que es un libro maravilloso. En muchos sentidos me parece que es una apuesta, bueno, como escucharon, ha tenido varios premios, es la tesis doctoral de Dresda, y esto siempre lo resalto porque a veces cuando uno está haciendo el doctorado o cualquier investigación, ¿no?, que es joven y alocade, no es cierto, ella es joven y disciplinada, de repente uno se pregunta, ¿para qué hago esto, no? Porque además de cumplir con, ya te metiste en eso, ahora ¿cómo termino? Porque además una tesis es una labor, yo no tengo hijos, pero parece que es una labor bien difícil, así como la de parto, ¿no? Que es como, wow, que ¿para qué hacemos todo esto, no? Y de repente lleva demasiado tiempo, demasiado gasto energético, y esto lo menciono porque también tiene que ver con el desgaste corporal. Hay un desgaste corporal y emocional cuando uno está realizando, pues no sé, solo una tesis, ¿no? Un trabajo que le importa, un trabajo que le compromete y que le compete, y que a veces también estamos muy acostumbrados a dudar de nuestras capacidades, ¿no? Y si no estoy diciendo cosas importantes, y si no estoy diciendo algo que aporte, porque estamos como apuntaladas entre dos vertientes, ser totalmente originales, pero luego ser totalmente académicos, respetuosos y siguiendo el canon. Entonces nos piden cosas que es como de orden y contraorden, bastante enloquecedor y no ve todo lo que quiera, pero siga las normas del canon de la disciplina. No se puede, o sea, sí se puede, ¿no? Y aquí creo que es un buen ejemplo de cómo se puede hacer interdisciplina y además un trabajo concreto de una forma creativa, epistemológicamente creativa y multidisciplinar para casos concretos que tienen que ver con temas que nos importan, que tienen mucho que ver con la enfermedad, el desgaste, pero las formas de resistencia micropolítica y también de manera, y a veces individual y comunitaria y singular, que parece que no podemos resistir a estos asedios, ¿no? De la estructura, de la institución, del diagnóstico, de la enfermedad, de, bueno, tu cuerpo no es capaz de producir o de aportar al sistema de explotación ya más porque ya está sobrecargado, y eso es responsabilidad tuya, ¿no? Como un poco esta frase hecha de que el capitalismo reparte, o sea, nunca reparte sus ganancias, solo sus pérdidas, ¿no? Y que nos tenemos que hacer cargo de eso. El libro me parece sumamente interesante porque trabaja con casos de estudio de mujeres específicamente con fibromialgia, sacándolos de este lugar común que es como, bueno, este diagnóstico no sabemos por qué es como que en términos médicos yo creo que tú nos puedes decir más concretamente, pero hay una serie de enfermedades que no tienen explicación, ¿no? Que no se sabe dónde vienen, y hay un término que ahora se me escapó porque estoy muy emocionada con que nos cuentes mucho del proceso. Me interesa mucho el proceso. El libro está, entonces se puede leer, pero el proceso, ¿no?, que tenemos aquí a la autora, cómo es el trabajo de articular
cosas tan complejas y a veces tan como epistemológicamente creativas y a lo mejor lejanas de lo concreto, y aterrizarlos en casos concretos. Esto me parece que es una muy buena bajada de toda la teoría de la alta teoría de los nuevos materialismos, de la teoría sobre discapacidad, pero también otras formas de vinculación ni siquiera humana, ¿no? Otro tipo de temporalidades, teoría especulativa, bueno, una serie de campos que me parece que además de que son muy novedosos en sí mismos, tampoco están tan trabajados en Latinoamérica, y que creo también es uno de los grandes méritos del libro de Dresda, que es, ella es una lectora muy yo creo que además muy generosa, ¿no? Porque hace una gran lectura de estas disciplinas, hizo el filtrado. Yo le digo que cada capítulo es como un destilado alquímico, ¿no? De un montón de trabajo, que nos ahorraste un montón de trabajo de archivo Dresda, ¿no? O sea, como que la bibliografía es maravillosa, te lo lees y te lo explica Dresda, también trayéndolo al contexto de habla hispana y a los contextos situados de cómo afecta o cómo se puede aterrizar esta teoría en la práctica contemporánea y en la crítica política de la corpo de colonialidad, podríamos decir, y la resistencia en los contextos hispanohablantes y en los contextos en los que vivimos nosotros, ¿no? Esto me parece sumamente importante porque regularmente las teorías parece que están lejos, ¿no? Que están hablando de otro planeta o de otra circunstancia o solo o del primer mundo, y yo creo que el conocimiento situado también se vuelve a veces un cliché, ¿no? De que, bueno, todo es conocimiento situado, todo es interseccionalidad. Sí, pero ¿cómo se aplica? Entonces, la aplicación y la metodología, que es, yo creo que la gente que hace doctorados nos hartan con eso, ¿no? Metodológicamente tenemos que citar 2000 veces a Clifford Geertz ¿no? Y la etnografía, cuando mucha gente de nosotros no somos antropólogos, no digo que esté bien o mal, solo no hacemos eso, pero yo creo que hay una forma de coparticipación y de creatividad que se ve en el libro, que además de este libro hay un libro también más artístico, ¿no? De fotografía, donde recupera las voces también de las personas con las que trabajó y donde nos enseña a trabajar o a co-crear conocimientos de una manera responsable, ética y con el cuidado de los otros. Y eso me parece importante porque regularmente las disciplinas se caracterizan históricamente por ser muy extractivistas, ¿no? Obtener la información, no regresar nada a las personas que te apoyaron y con la que creaste el conocimiento, y que además a veces no tienen aplicaciones prácticas para un conocimiento como de transformación social a nivel, digamos, en este caso pues más directamente vinculado con una resistencia a esta patologización del cuerpo y su desgaste, ¿no? A la morbopolítica, que es como tú le denominas. Entonces ya voy a cerrar porque quiero decir todo, pero quiero también que lo lean. Y además es muy buena narrando y es muy clara, y uno lo lee rápido. Y además también se ve esa erudición de la alta teoría, pero también de la literatura, de los estudios culturales. Entonces es un libro bien interesante en muchos aspectos y creo que va a ser un libro que está abriendo camino para futuras generaciones de estudios de nuevos materialismos y otras cuestiones que no se están trabajando en Latinoamérica, o al menos no desde esta intersección, y que me parece que va a ser un referente tu libro, y lo creo sinceramente, y que también nos lleva a pensar en cómo se puede resistir de manera cotidiana, no espectacular, ¿no? Porque eso creo que es súper importante. Regularmente la resistencia, si no la hacemos como una revolución armada de hombres barbados, así bajando de las montañas, entrando de manera militar, entonces no es una transformación social. Y yo creo que no. Creo que tú nos das muchas pistas de otras formas de revolución social en una práctica micropolítica. Entonces, la pregunta es, pues que nos cuentes un poco qué hiciste con este libro, cómo fue el proceso, el trabajo con ellas, qué te preguntaste para poder lograr crear un conocimiento, una co-creación, ¿no? Y que además, ¿cómo se hace? Esto es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se hace para tener la disciplina de hacer algo tan bien hecho y tan creativo? Que eso también me parece que es una de las grandes virtudes de tu trabajo, y la creatividad del conceptual, ¿no? Que nos platiques qué es la morbopolítica, qué es todos estos conceptos que estás como inventando también para poder hablar de esta resistencia frente al asedio capitalista. Y ya voy a cerrar
y creo que tendremos que mandarle una copia a los señores como a Zizek y a Jameson, que decían que es más fácil pensar el fin del mundo que del capitalismo, ¿no? Fisher. Y a Fisher, bueno, Fisher se suicidó. Sí. Entonces fue más fácil pensar en el fin de Fisher que del capitalismo, pero no, perdón, suena feo, ¿no? No, macabro. Me gusta mucho el trabajo de Fisher igual, pero es como que dices, bueno, estos señores no tienen imaginación política y sobre todo nunca han cuidado a nadie, porque el cuidado también es importante, ¿no? Y aquí voy a cerrar diciendo algo que escuché hace 3 semanas o un par de semanas, no estoy segura, en una conferencia de una filósofa argentina que estaba hablando sobre traducción y se llama Denise Nakmarovic, y Denise decía que en lugar de rigor, ella, porque rigor, como saben, rigidez, estructura, y bueno, que es una de las categorías de la investigación seria, ¿no? Seriedad y rigor, que son como la cartografía de la investigación como más disciplinar. Ella decía que en lugar de rigor ella siempre pensaba en cuidado, y el cuidado como lo que significa el cuidado, ¿no? No solamente como algo feminizado, sino que algo que es necesario para la vida y que además tiene las características de bien hecho, preocupado, transformador, y bueno, hizo una serie de como de características sobre el cuidado frente a la idea de rigor, que me parece a mí que también es un libro muy cuidadoso en ese sentido, y también mucha teoría del cuidado que hay dentro del libro. Entonces, ya te paso la voz, muchas gracias y qué emoción y felicidades de nuevo por este gran libro. Bueno, Sayak, muchas gracias. Quiero comenzar con agradecimientos. Agradecerles, bueno, primero a todos ustedes que están aquí, a mi familia que traje a mi porra, que está a la parte de atrás, a mis amistades que hace mucho tiempo no veía, les agradezco mucho por venir, y bueno, a mi familia que está en mi casa, a mi mamá, a mi papá, Connie, al señor Winston, a mis sobrinas que están ahí en la casa esperándome y viéndome, y bueno, y a Caóticas Libros, que es Lidia y Ana, que apostaron por este manuscrito y por eso lo tienen a ustedes. Les agradezco mucho, que creo que Lidia tomó una siesta para estar presente desde España aquí por Facebook. A Utópicas por el espacio y por organizar la presentación. Y bueno, a Sayak por haber aceptado mi invitación, primero de escribir el prólogo, segundo de venir aquí, y 3, por ser para mí una de las influencias mayores que está en Estados Mórbidos, ¿no? Yo no sé si son familiares con el trabajo de Sayak, pero por mucho para mí Sayak es una de las autoras más prominentes que tenemos en América Latina para abordar temas de la muerte, de la vida y del afterlife. Y para mí siempre lo ha sido un privilegio poder leerla, y en español además. Y además creo que si yo entro a los estudios de la necropolítica, no fue por Achille Mbembe, sino fue por ti. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo cuando hablamos de prácticas feministas de la citación, el poder entrarle esos cánones de filósofos ya establecidos a través de otras. Y creo que tú has sido para muchas ese canal para entrar a los estudios de la necropolítica. Así que ese es un agradecimiento de mí y de muchas otras que yo creo que en este momento han de estar muy celosas de ocupar este lugar, que yo ocupe este lugar. Y bueno, ¿de dónde surge este libro? Bueno, este libro surge de 4 años de trabajo doctoral, viviendo en una ciudad, claramente, bueno, en España, pero bueno, lejos de mi familia, de la red de contactos, ¿no? No puedo decir que una situación precaria, porque hay mucha gente más precaria que yo, pero sí una situación migrante, ¿no? Que no salva el que va a pasar mañana, ¿no? La incertidumbre del que va a pasar mañana, y bueno, de construir redes de la nada, ¿no? Entonces fueron 4 años en donde de esos 4 años, durante 3 de ellos estuve trabajando muy cerca con unas 12 mujeres que tenían diagnóstico de fibromialgia. Para quien no conozca qué es la fibromialgia es un síndrome, se le dice síndrome porque es como reúne muchos síntomas que no se sabe dónde vienen. Digamos que es tener dolor donde no debería haber dolor, ¿no? Pero lo importante también de esto es que es una enfermedad generalizada. Es decir, de 10 personas que son diagnosticadas con fibromialgia, 9 de ellas son mujeres, ¿no? Y entonces, para quienes más o menos tenemos conocimiento de lo que ha sido la historia de la ciencia, sabemos que la historia de la ciencia ha hecho su camino hacia lo médico a partir de un cuerpo varón, un cuerpo blanco heterosexual, evitando o más bien obviando que hay una diferencia
de sexo, ¿no? Y eso ha marcado mucho cómo se acerca uno o cómo se estudia las enfermedades que acontecen a las mujeres, ¿no? Y entonces es en ese sentido que yo me acerco a la fibromialgia porque como no hay como hasta la fecha no hay un origen médico de qué es la fibromialgia, es una enfermedad que se abre mucho a la especulación. Es decir, es una enfermedad que al no tener ciencia cierta de lo que es, tú puedes imaginarle muchos techos posibles, ¿no? Y entonces yo le entro a estudiar la fibromialgia no desde el lado médico, porque yo no soy médica, yo no soy personal de salud, pero sí tengo una bagaje política, ¿no? De la filosofía política. Y es a partir de ahí donde a mí me interesa politizar el dolor. Es decir, politizar el sufrimiento de las mujeres a partir de una enfermedad y a partir desde el área de conocimiento que yo soy, que yo vengo de la filosofía política, ¿no? Aquí tengo algunos herreístas que sabrán lo que significa esto, ¿no? Y bueno, para mí entonces lo importante que me estaba pasando en ese momento, hace 4 años, era preguntarme, o sea, la pregunta que yo tenía en mi cabeza era cómo viven las mujeres con dolor en este sistema capitalista. Creo que esa era la pregunta que estaba detrás de mí. ¿Qué es vivir con dolor en un sistema como este, ¿no? Y para poder contestar esta pregunta, para mí era importante preguntarle a las mujeres que la sufren en la piel, ¿no? Entonces, por eso el trabajo con las mujeres, para que ellas me pudieran expresar a través de un trabajo fotográfico y narrativo, que para ellas qué significaba el dolor, qué significaba vivir con dolor, ¿no? Entonces, ese fue el inicio de esta aventura, ¿no? Acercarme a estas mujeres para poder preguntarles qué para ellas significaba vivir con dolor en un sistema como tal. Y a partir de un ejercicio narrativo y fotográfico, es decir, yo les di cámaras fotográficas desechables a cada una de ellas, con la idea de que ellas fotografiaran cualquier cosa que a ellas les interesara o que relacionaran con su dolor. Y esto lo hice porque mucha de la bibliografía que hay de personas que hacen trabajos artísticos para el dolor, la mayor parte de lo que es la fotografía son o autorretratos, ¿no? O capturas de partes corporales. Y a mí no me interesaba eso, ya hay mucho trabajo de eso, me interesaba ver cómo el dolor rebasa el cuerpo y cómo se proyecta más afuera y cómo lo de afuera se introyecta hacia el cuerpo, ¿no? Entonces las fotografías me dieron mucha luz sobre qué era lo que estas mujeres relacionaban con su dolor, ¿no? Y entonces en ese sentido fue que haciendo esta lectura tanto de las narrativas como de las fotografías, lo que hacemos en conjunto, porque lo que sí puedo decir es que es un trabajo que sí tiene mi nombre como autora, pero yo soy la autora en texto, la autora en carne son las mujeres con las que yo estuve trabajando, fue entender cómo la fibromialgia se presentaba en estas mujeres como un síntoma de malestares más globales. Es decir, cómo los síntomas globales se manifestaban en su cuerpo y se expresaban a través del dolor cronificado, ¿no? Esto no soy la primera yo en decirlo, hay una autora española que se llama Clara Valverde y ella habla como las mujeres que tienen fatiga crónica, ella lo habla desde la fatiga crónica, dice ellas son altavoces somáticos de lo que le pasa a los cuerpos en el capitalismo, ¿no? Y eso a mí ya me daba unas pistas para entender cómo la fibromialgia podría ser leída desde esas claves. Y entonces, después de 2 años y el análisis de las narrativas, es como llego un poco a este entendimiento de lo que son estados mórbidos, ¿no? ¿Cómo llegar a ese concepto? Bueno, fue más bien por lo que salió, es decir, por un lado, en los comentarios que yo veía de estas mujeres, estaba pasando eran 2 fuerzas pasando en sus cuerpos en el mismo momento, ¿no? O sea, por un lado, había claramente un sistema, una presión de género que pasaba por sus cuerpos, en donde había para ellas una constante de autorresponsabilizarse de su propia enfermedad, ¿no? Es decir, era estar enfermas, pero además autoexigirse y administrar su propia precariedad para poder insertarse en una vida que les pide y que les exige la productividad, ¿no? Y esto no es raro si lo entendemos en el marco capitalista neoliberal, ¿no? Neoliberal con una palabra muy corta para toda la complejidad que es el neoliberalismo, ¿no? Pero cuando entendemos el capitalismo, no solamente como aquello que causa ganancia, sino cuando lo entendemos como toda esa serie de ideologías que marca mucho el individualismo, el progreso, la promesa de la mejoría, ¿no? O sea, una serie de afectividades o de sensibilidades capitalistas y neoliberales que acompañan al capitalismo. Entonces podemos entender por qué hay un problema
con la autorresponsabilización de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que estamos en un mundo en donde si nos enfermamos, la enfermedad es por nuestra culpa, ¿no? Nos enfermamos porque no vamos al doctor seguido, nos enfermamos porque no comemos alimentos sanos, nos enfermamos porque no vamos al psicólogo o a la psiquiatra, ¿no? Entonces, la enfermedad de alguna manera se responsabiliza a la persona que la padece, y eso hace que haya una alienación de entender la enfermedad como algo mucho más grande, ¿no? Que proviene también de afuera. Es decir, la enfermedad se construye, ¿no? Y el capitalismo construye las enfermedades. Entonces, a esto es lo que yo llamo estados mórbidos, si lo queremos ver, estados mórbidos en minúscula, ¿no? Esta idea de autorresponsabilizarte por tu propia enfermedad. Otra cosa que estaba pasando a esos mismos cuerpos era ver cómo había estructuras políticas que llevaban a los cuerpos a enfermarse. Es lo que yo llamo morbopolítica en mi libro, ¿no? Es como estas políticas del Estado, ¿no? Pero el Estado entendido como esta entidad, pero también por otras estructuras como la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Llevan a los cuerpos, los ponen al borde del alarido del mundo, es decir, los empujan a la enfermedad. Pero no solamente eso, sino que necroadministran, que esa es una palabra que tomé de Saya, que es su libro Capitalismo Gore, ¿no? Hay una necroadministración de la enfermedad y hay una, hay una necroadministración de esta enfermedad. ¿Qué significa esto? Pues que el Estado y sus estructuras sacan provecho, ¿no? Es decir, alguien sale ganando de un cuerpo enfermo. Y este libro se pregunta quién es y cómo, ¿no? Entonces, y este es el estado mórbido, si queremos verlo en mayúsculas, ¿no? Es decir, entonces, ahí está ese doble juego del estado mórbido. Por un lado es cómo nos responsabilizamos por enfermarnos, y por otro lado, quién nos empuja a enfermarnos, ¿no? Y claramente llegar a esto solo fue posible a partir de un análisis situado y carnal de las experiencias de estas mujeres, ¿no? Es decir, no hubiese podido llegar a esto si no hubiese sido por la carnalidad y las experiencias de estas mujeres. Y en este libro, para tratar, como tú decías, Sayak, de darle no dejarlo en lo ambiguo que puede llegar a ser la teoría, ¿no? Traté de poner ejemplos muy precisos que yo fui encontrando en las narrativas de estas mujeres. Entonces yo trato de llevar el análisis del estado mórbido a 3 procesos muy específicos de morbopolítica que yo encuentro en esas mujeres, que fue que yo nombro como eficacia, temporalidad y productividad. Y cada uno de estos capítulos fue hecho a partir de un concepto o una idea que sale de las narrativas de estas mujeres, ¿no? Por eso es que este libro, una de las cosas que me gusta mucho de este libro es que a partir de la experiencia de estas mujeres logré encontrar gramáticas propias para hablar de una experiencia de discapacidad que no venga o esté permeada. Bueno, siempre va a estar permeada porque, como lo decía, los estudios de la discapacidad, críticos de la discapacidad, son anglófonos, la mayoría, si no es que todos. Entonces, y casi todos los vocabularios que tenemos para hablar de estudios críticos de la discapacidad están en inglés. Por eso es que los estudios críticos de la discapacidad en América Latina se han desarrollado desde hace muy poco, desde los años 80 para adelante, y hay mucha gente muy valiosa que está haciendo, pero nos está costando mucho porque el material no está traducido, ¿no? Y porque las geopolíticas del conocimiento normalmente prevalecen en el norte y no llegan al sur, ¿no? Y quizá hablar de lo opaco que resulta que mucho de ese conocimiento en inglés está producido por cuerpos racializados que están escribiendo en inglés, ¿no? Eso es interesante. Y eso es una crítica que se le puede hacer como a personas que se le hace, ¿no? A personas como, por ejemplo, Jasmine Puar, ¿no? Es decir, es una gran académica, crítica teórica, pero que estudia un análisis que hace desde el norte, siendo ella a lo mejor del sur, pero que su análisis de la discapacidad no tiene nada nuevo cuando, por ejemplo, en México vivimos con la discapacidad constante, ¿no? O sea, cuando tú ves a gente con discapacidad pidiéndote dinero en la calle, es decir, la discapacidad está aquí enfrente de nosotras y no la hemos teorizado o complejizado de esa manera, ¿no? Entonces, para mí una de las ventajas de este libro fue generar gramáticas propias en español que pudieran dar cuenta de la complejidad y de la experiencia de las mujeres en este contexto, ¿no? Una de las críticas que me podrían decir del libro, ¿no? Y que yo la tomo porque pues es bueno, al final es un libro que está hecho en España, en el sur de Granada, bueno, en el sur de España, que es Granada, ¿no?
Este libro está hecho de historias de mujeres de Granada rural, de mujeres rurales. Entonces, claramente no podría yo contrastar la ruralidad de la España del sur a una ruralidad de México, ¿no? O sea, no hay punto. Pero para quienes más o menos están familiarizados con la estructura de Europa, ¿no? Hay una demarcación muy grande entre lo que es España del norte y España del sur, ¿no? Y hay un descrédito mucho más a las mujeres que son de la España rural, que tienen su acento andaluz, ¿no? Entonces, esa ruralidad está ahí presente en el libro. Y entonces, por ejemplo, los conceptos como echar para adelante, tirar para adelante, echar para atrás, o arte de vivir con un cuerpo dolorido, o vivir a destiempo, que son 3 de los conceptos que hay en este libro, vienen precisamente de esta sabiduría y de los acentos andaluces, ¿no? Entonces, para mí es un aporte que hace este libro que viene de la mano con ellas, ¿no? Pensar con acento. Pensar, es lo que digo, pensar con acento, no hacer teoría desde los propios acentos, ¿no? Y ellas lo hacen y yo solamente soy como la mediadora que logra sacar esos temas, ¿no? Y entonces, bueno, estados mórbidos, simplemente como a lo mejor para cerrar esta primera parte, estados mórbidos entonces como concepto, pues proviene de una genealogía, ¿no? Y esa genealogía para mí está marcada por 3 fuentes. La primera es, si estoy hablando de la enfermedad, es decir, cómo la enfermedad ahora, la morbilidad, es ahora un tema político. Estoy hablando de estos cuerpos que viven en este espacio entre la vida y la muerte, ¿no? Y entonces me estoy situando ya en una genealogía teórica. Entonces, por eso es que el análisis de este libro se basa primero en todas aquellas teorías que hablan acerca de cómo se gestiona la vida, ¿no? Y ahí me voy a Michel Foucault, me voy a Giorgio Agamben, ¿no? Para contextualizar cómo existen dispositivos o se han construido dispositivos para el control de la vida. Por otro lado también, pues me voy a las políticas de la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues Sayak Valencia, Jasmine Puar, Loren Berland, Sara Ahmed en el momento, ¿no? Y bueno, Achille Mbembe, ¿no? Son aquellos que me cobijan en esta parte teórica para poder situar la enfermedad en esta zona de en medio, ¿no? En donde yo la sitúo. Y por otro lado, creo que otra vertiente muy fuerte es la psicopolítica, ¿no? Que aparece en este libro, que yo me rehúso mucho porque Byung-Chul Han, que es, digamos, quien ha puesto la psicopolítica, ¿no? Yo no lo cito tanto porque algo que no me gusta de él es que se ha olvidado de que su teoría viene de muchas y nunca la cita, ¿no? Pero bueno, reconociendo las genealogías de donde trabajamos, él habla acerca de la psicopolítica, ¿no? Que para mí en este libro es cómo la psique cómo el Estado capitalista crea psiques o subjetividades de enfermedad, ¿no? En un contexto de lo que mencionaba al principio, en un contexto de sensibilidad neoliberal, que responde mucho a lo que Mark Fisher denomina como impotencia reflexiva, es decir, en esta idea de que compartida, de que existe algo que está mal, sabiendo que está mal y saber que no hay nada que podamos hacer para cambiarla, ¿no? Entonces, esto genera un entumecimiento en cuanto a la acción. Y entonces, bueno, esos son mis 3 pilares teóricos en donde yo construyo estados mórbidos y que para mí hablan de un contexto actual muy importante, que yo lo hablo en su momento de la fibromialgia, pero que cuando estamos pasando una pandemia del COVID y un post-COVID, ¿no? Y vemos cómo se ha gestionado desde lo sanitario, desde lo político, este tipo de epidemias y de pandemias, estados mórbidos para mí cobran mucho interés, ¿no? Y ya por último, lo que tú decías, que también para mí era un aporte, ¿no? Que es un aporte de este libro, es que normalmente cuando hablamos de estudios de la discapacidad, sí de estudios de discapacidad, pero sobre todo cuando hacemos ese recorrido de cómo se ha construido, pues tenemos que ver el modelo médico de la discapacidad, el modelo social de la discapacidad y tal, ¿no? En donde la discapacidad siempre ha sido una tragedia, ¿no? Es la gran tragedia del cuerpo, ¿no? Diría Gallum, ¿no? Es la gran tragedia del cuerpo, es lo peor que le puede pasar al cuerpo, ¿no? Y se ha construido desde la deficiencia, desde lo faltante, ¿no? Y para mí este libro es acerca del arte que tienen los cuerpos enfermos, los cuerpos con discapacidad, para enseñarnos otro tipo de resistencias, ¿no? Que yo en ese libro hablo de resistencias tangenciales, que lo tomo de Loren Berland, que ella habla de agenciamientos laterales, que es la manera que tienen los cuerpos que
que viven con enfermedad, que desarrollan una epistemología para vivir con enfermedad y que en esa morbilidad o en esa discapacidad generan microestados de sabotaje al estado mórbido, ¿no? Y como diría Verónica Gago y Solnik, ¿no? Son cuerpos que estallan molecularmente desde dentro del cuerpo y desde abajo. Y es ahí donde la resistencia para mí proviene, ¿no? Desde esta micropolítica o de la infrapolítica, ¿no? Es decir, desde estas pequeñas estructuras moleculares que rompen el tejido del estado mórbido. Entonces, básicamente este fue el recorrido del libro y esa es mi apuesta con estados mórbidos, ¿no? Es entender cómo la morbilidad es una política, entender cómo los cuerpos de las mujeres son el target de los estados mórbidos, ¿no? Entender cómo ahora la morbilidad es, todo cuerpo sirve, inclusive el enfermo, mientras cumpla con un propósito mercantil y consumible, y entender cómo las mujeres con fibromialgia son efectivamente, como lo decía Clara Valverde, altavoces somáticos de lo que está pasando en el mundo y de lo que le pasará a muchas de nosotras si seguimos con este tipo de la ambición y de la perversidad del estado mórbido. Hola. Sí, hola. Sí, Dresda, me parece súper importante y quizá poder como ahondar un poco la cuestión de la discapacidad, que hay discapacidades visibles y no visibles, porque por ejemplo esto, y que me parece muy importante, el gran espectro de la enfermedad, cuando no, y la falta de reconocimiento de estas enfermedades, que también lo trabajas mucho en tu libro, que es como no es visible, ¿no? Como no te falta una parte del cuerpo, porque o no tienes problemas como para hablar, o sea, como que no es algo que puedas capturar a través del régimen escópico, ¿no? Algo que puedas retratar básicamente a la primera que ves. Entonces también hay muchísima como resistencia a reconocer esta enfermedad como una enfermedad. Y esto me parece importante también porque creo que este tipo de estados mórbidos o de esta administración de la enfermedad, que sí, por supuesto, intersecta necropolítica, biopolítica, psicopolítica, y en este sentido la de Han podría quedar al lado porque Han sobre todo habla de psicopolítica digital, ¿no? Y él lo retoma de Alexandra Rao, que Alexandra Rao lo habla sobre relaciones de género y trabajo e inequidad, y eso a su vez viene de una genealogía distinta, que es la genealogía de la rusa, del lavado de cerebro básicamente, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa, y a mí me interesa más que todo algo que me gusta denominar como psicopolítica colonial, que tiene que ver con la arquitectura del psique y la dominación y la colonización de la psique de manera intermitente. Pero lo que sería interesante es pensar, y a lo mejor es una cosa que podría ser interesante pensar en conjunto, es el estado mórbido. Lo vimos en todo su esplendor hace, por lo menos seguimos ahí, pero de manera muy tajante en 2010. Pienso en cómo seremos nosotros los nuevos o las nuevas o les nueves personas con diferentes tipos de discapacidad no visible, ¿no? Todos los efectos colaterales que han tenido la COVID en muchos de los cuerpos que antes tenían un rendimiento, pues no sé, atlético no creo, pero algunos sí y otros no, y como pérdida del olfato, pérdida del gusto, esta cosa que se llama long COVID, ¿no? Que es como que tienes como nebulosidad, o sea, ese tipo de cuestiones sería bien interesante pensarlo desde tu marco de análisis. Y también esta crítica que tú decías que se podía hacer, creo que, bueno, obviamente tú nos puedes hablar mucho mejor de eso, pero no es tu intención explicar todas las cosas con este marco de referencia, pero podría ser un lugar para poder empezar a hablar de eso en otros contextos, ¿no? Yo creo que eso es importante, como el pensamiento con acento y la legitimación de una epistemología que está escrita. También hay que reconocerlo desde un cuerpo migrante mexicano, una persona con acento mexicano de un contexto pues directamente específico, ¿no? Tú eres de aquí, de México, y en otro lugar, y eso también me parece importante, como deshacer ese nudo de que todo lo que viene del norte pertenece al norte, ¿no? O sea, porque no es así, porque muchas de las migraciones, y ahora el negocio de la migración y la gubernamentabilidad de la migración tiende a opacar esos aportes que, como bien tú dices, Yasmín Puguar, pero en tu caso también y en otros casos, son personas haciendo teoría o llevando la teoría a un lugar novedoso y crítico y solvente, con cuerpos racializados que son tratados como migrantes en esos lugares donde se aprovechan
de estas teorías que hace que parezca que están Europa siempre on the edge, ¿no? En la vanguardia del pensamiento, cuando en realidad la gente que está haciendo cosas interesantes, digo, no sé, no toda, no siempre, pero son cuerpos migrantes racializados en esos contextos. Entonces son muchas cosas, pero sería interesante por lo menos responder alguna de esas. Y luego ya pasar la palabra, porque ya no sé qué hora es, no tengo reloj. Son las 7. Ok. Bueno, muchas preguntas y sí, bueno, claramente Estados Mórbidos no pretende ser un contexto para generalizar todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Me estaba tratando de acordar esta filósofa feminista, pero ella dice, ¿no? Cuando algo se vuelve se universaliza, eso se convierte en el todo y lo demás en el resto, ¿no? Entonces, claro, yo no quiero, por un lado, poner Estados Mórbidos como el referente para analizar. Esto es muy contextual, pero siento que puede ser una clave teórica. Si las feministas tenemos, como decía Sara Ahmed, nuestra caja de herramientas, ¿no? Pienso que Estados Mórbidos puede ser una herramienta en esa caja para empezar a construir narrativas de la discapacidad desde otros puntos que no tengan que ver desde el norte, ¿no? Pasando con las complejidades, pues un poco lo que tú comentabas, ¿no? La discapacidad, tanto el patriarcado, etcétera, cambian la perspectiva cuando se le pone el colonialismo, ¿no? O sea, cuando desde ahí es la lectura que se le hacemos, ¿no? O sea, entonces la discapacidad también en América Latina tiene otro matiz que no tiene en el anglosajón, porque somos cuerpos colonizados que seguimos siendo colonizados hasta la fecha, ¿no? Entonces ahí hay otro matiz en cuanto a la discapacidad. Entonces sí, claro, no la discapacidad, Estados Mórbidos, bueno, para no perderme porque yo me enrollo sola, pero bueno, sí que Estados Mórbidos no pretende ser una prescripción médica, pero creo que nos da herramientas y puntos de referencia, ¿no? Y ahora, lo que tú decías de la COVID se me hace interesante, ¿no? Y creo que es algo que estamos viendo todas. ¿Cuál es el gran problema de la COVID y del post-COVID? Es que, y ahí retomo algo que yo digo en este libro cuando utilizo a Jasbine Puar y a Margaret Childrek, ¿no? Lo que hace Jasbine Puar, que por eso hay que leerla, es que ella trae de Julie Levingston, una teórica africana, trae el concepto de debilidad, ¿no? Y lo aplica sobre todo a procesos de desgaste que hacen los estados a poblaciones que son targets para su exterminio. Y ella lo habla desde Israel y Palestina, ¿no? Y entonces su concepto de debilidad es proponer cómo el Estado ahora trabaja a partir del desgaste de los cuerpos, ¿no? Entonces ya no deja morir a la gente, ¿no? Sino los desgasta, ¿no? Es decir, no los mata, pero los asfixia lo suficiente para que ellos mismos dejen de respirar, ¿no? Entonces, qué mejor muerte que esa, ¿no? Y entonces, pero lo que también dice Jasbine Puar es cómo, si aplicamos el concepto de debilidad, lo que está pasando es que ya la línea que separa lo que antes era el capacitismo y la discapacidad, es decir, los cuerpos funcionales y los cuerpos que no lo son, ya esa línea que antes lo demarcaba está disuelta. Es decir, ya la línea entre qué separa un cuerpo con discapacidad y discapacidad ya no existe, solamente hay graduaciones de discapacidad, es lo que ella dice, ¿no? Y justo eso es lo que está pasando con el COVID, porque el COVID y el long COVID lo que han demostrado es que antes todas estas afectaciones del long COVID eran síntomas o eran eventos que le pasaban a los cuerpos enfermos, ¿no? A los cuerpos con discapacidad invisible o visible, ¿eh? Era una constante de la vida de estos cuerpos. ¿Qué pasa? Que ahora el COVID llegó y afectó a los cuerpos capaces, a los cuerpos normales, ¿no? Y ahí es el problema ahora del capitalismo, ¿no? De hecho, le voy a hacer promoción, pero Paco escribió un artículo para Forbes. Paco es él, que se las recomiendo, y él habla acerca de cómo el COVID ha afectado, por ejemplo, a la mano de obra, ¿no? Claro, es que ahí está el problema, porque los cuerpos con discapacidad estaban destinados a su muerte porque no trabajaban, ¿no? Bueno, trabajaban en tema productivista, ¿no? Porque como yo digo en este libro, las mujeres sí trabajan y tanto, y triple jornada y cubren cuestiones. Vaya, estaba viendo justo hoy en España una mujer que le dictaron, el juzgado le reconoció 35,000 euros después de un divorcio, para que el esposo le pagara por lo que vale su cuidado durante el tiempo de matrimonio, ¿no? Imagínate si el Estado pagara todo lo que los cuidados de las mujeres representan. El Estado está en crisis, ¿no? Entonces,
Es una deuda impagable. Por eso es que, y por eso quiero decirlo, por eso es que el patriarcado y el capitalismo quiere a cuerpos de mujeres enfermas, ¿no? Es por eso que el patriarcado nos quiere enfermas, nos quiere tristes, nos quiere con depresivos, ¿no? Porque un cuerpo enfermo, ¿cómo sale a reclamar sus derechos? Un cuerpo enfermo se queda en casa, ¿no? Entonces, por eso el que el patriarcado, bueno, nos quiere enfermas, ¿no? Y entonces, bueno, lo que ha hecho el COVID es esto, ¿no? Lo que ha hecho el COVID es decirnos, bueno, pues ahora los cuerpos capacitados, los que creíamos que eran cuerpos saludables, ¿no? Ahora tienen estas enfermedades que no puedes explicar. Pierden el gusto, tienen fatiga crónica, ¿no? Tienen como el brain fog, que es esta como nube de la mente, no sé cómo se dice en español, ¿no? Como bruma mental, ¿no? No están claros en lo que... Entonces, son cuerpos que ya no pueden ir a trabajar. Entonces, ahí hay una crisis del capitalismo, ¿no? Crisis crisis entendida no como la fatalidad, sino crisis también, me gusta hablar también de crisis desde el punto de erupción, ¿no? Desde la transformación. Pero bueno, pero también verlo, ¿no? Lo que el COVID ha hecho también es que ha vuelto a las farmacéuticas muy poderosas. Justo en el Forbes estaba viendo una de los lobbies de las farmacéuticas y cuánto han aumentado su capital, ¿no? Entonces, hay quien gana cuando nos hacen enfermar, ¿no? El complejo médico gana cuando nos hace enfermar, ¿no? En el libro lo hablo con los 3 capítulos que yo hablo, que es el de Sora, que es el de Zoila, que es el de la temporalidad, ¿no? El de la polifonía de 5 mujeres que me hablan lo que es tener un cuerpo eficiente dentro del estado capitalista, ¿no? Estado mórbido. Y por otro lado, lo que es la productividad, ¿no? Lo que le demanda a las mujeres convertirnos, bueno, no solamente a los matos, en unidades de movilidad, que es movilismo, lo que le llama Santiago López Petit, ¿no? Ser unidades de movilidad, movilizarnos por lo obvio, él dice, ¿no? Que es lo obvio, pues el no quedarse fuera de las estructuras capitalistas, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, pues son aspectos que ahora ya no solamente son de los cuerpos con discapacidad, ¿no? Son de esos cuerpos, y entonces el Estado está entrando en crisis, ¿no? Y también, pues, una crisis porque, bueno, también preguntarnos cómo fue la gestión del COVID, ¿no? Por ejemplo, en Guayaquil, estas escenas dramáticas, ¿no? De gente que se moría en las calles, ¿no? Porque no había estructuras sanitarias para contenerlas, ¿no? Años antes, justamente. Claro, o sea, hubo una desestructura y de verdad es que las imágenes eran desgarradoras, ¿no? O también, por ejemplo, la propia enfermedad sanitaria aquí en México, ¿no? O sea, ¿quiénes eran los trabajadores esenciales? ¿No? O sea, esa gente que mi padre fue uno de ellos, ¿no? O sea, un señor mayor atendiendo a gente porque era empleado de confianza, ¿no? Porque es un empleado esencial, ¿no? O sea, gente en primera línea, ¿no? Porque son considerados esenciales. Todos estos repartidores de alimentos, ¿no? O sea, los primeros en el campo de batalla, ¿no? O sea, era necroentrega a domicilio, como estos Party of the Dead, este grupo ruso, ¿no? Que hizo un performance, iba a entregar pizzas con máscaras de calavera, ¿no? Para que te dieras cuenta de que era un muerto quien te estaba entregando tu pizza, ¿no? Durante la pandemia. Y que se iba a morir por seguir trabajando ahí. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Pues porque tenemos un estado mórbido que es perverso y que le gusta hacernos enfermar, porque genera usufructos de nuestra enfermedad, ¿no? Entonces, creo que desde ahí para mí el análisis de estado mórbido y por qué creo que puede ser aplicable, ¿no? Pero yo creo que, o sea, más allá del estado mórbido, creo que el libro vale la pena porque el estado mórbido tiene puntos de quiebre, ¿no? O sea, tiene microestados de sabotaje y esos microestados de sabotaje provienen de los cuerpos enfermos, los cuerpos con discapacidad. Y yo creo que en un mundo en donde vivimos con impotencia reflexiva, ¿no? Como diría Mark Fisher, creo que, y como un poco lo decías, ¿no? Como lo que Mark Fisher nos decía, ¿no? Es imposible verle al fin del capitalismo, ¿no? Creemos que es lo único, ¿no? O como Zizek nos viene diciendo desde hace mucho tiempo, creo que, como tú lo decías, ellos no han cuidado, ¿no? No han tenido cuerpos enfermos, ¿no? Entonces, es a partir de los cuerpos enfermos donde provienen estas resistencias y por eso, por ejemplo, ahora que estoy en Canadá, lo que estoy estudiando
y esto a lo mejor me voy a salir un poco del tema, pero para mí es importante, ¿no? Es en estos momentos súper importantes que estamos viviendo, que se le llama el antropoceno, que es decir, el daño que el ser humano le está haciendo al ambiente, ¿no? Cuando vivimos en el desgaste de los recursos, en el desastre, hay que preguntarle a esos cuerpos que siempre han vivido en la catástrofe, ¿no? Hay que preguntarle a ellos, ¿qué herramientas nos das a nosotras para vivir un mundo que se está acabando, ¿no? Porque esos cuerpos son los primeros en la línea de la opresión. Entonces, por eso creo que este libro, más allá de estados mórbidos, creo que tiene que ver también mucho con resistencias. Y creo que eso es lo que me gustaría también recalcar, ¿no? Las resistencias de estas mujeres ante el estado mórbido. No sé si hay preguntas o sí, allá, y también no sé si en Facebook alguien tenga alguna pregunta para Dresda. No sé si pasamos el micrófono para las personas que tienen preguntas. Muchas gracias. No sé si alcance. Te puedes hacer. Sí, quieres para que no quieres. Y así también te ven para que te vean. Con lo que estás planteando en este momento y bajo la concepción de enfermedad, creo que una enfermedad desde mi punto de vista, y creo que médicamente también, es la depresión, ¿sí? ¿Cómo podrías enfocar desde tu perspectiva qué es la depresión? Porque es una enfermedad que está muy generalizada, que agobia muchos cuerpos femeninos, masculinos, pero no solo el cuerpo, es la mente, es el espíritu, es el ánimo, ¿sí? Y que también yo desde mi formación de maestra de historia considero que la depresión pues es una reacción a todo este medio ambiente en el que nos movemos tan poco satisfactoriamente, pero cómo esta insatisfacción nos lleva hasta la enfermedad, hasta sentir que tenemos que arrastrar el cuerpo para ir a trabajar, para vivir el día a día, ¿sí? Y que No de interés, sino de enfoque, pero sí la toco, ¿no? Porque es verdad, ¿no? O sea, la depresión es una pandemia también, ¿no? Es una pandemia que es reconocida, que no es reconocida, y es una pandemia que ahora mismo los jóvenes son uno de los principales focos de la depresión, ¿no? Enfocándolo a mi libro, pero un poco para contestándote de manera más global, ¿no? La depresión en este libro está presente porque a todas las mujeres que son diagnosticadas con fibromialgia, lo primero que se les hace es declararlas depresivas. O sea, ese es el primer, antes de cualquier otra cosa, eso es lo primero, ¿no? Y mucho de las resistencias de estas mujeres es dicho, no estoy deprimida, ¿no? Estoy enferma, ¿no? Entonces, desde ellas es un rechazo a la depresión, simplemente porque ellas quieren ser reconocidas en su cuerpo con dolor, ¿no? Aunque la depresión en sí misma es una condición, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué muchas mujeres con fibromialgia son diagnosticadas? Porque como depresivas, pues porque como la ciencia médica no sabe qué hacer con ellas,
¿no? No sabe cómo curarlas y no sabe qué respuestas darles, se las da a otras personas, ¿no? Y ahí es lo que, pero ahí se genera otro tipo de ganancia, lo que Santiago López Petit llama el poder terapéutico, ¿no? Entregar la mente al cuerpo de los, a la mente de los psiquiatras y los psicólogos para que nos sigan adormeciendo a la mente, ¿no? La psicopolítica ahí, ¿no? Que es verdad que en este libro yo reconozco a Byung-Chul Han, pero yo no tampoco me voy con él, ¿no? Sino yo utilizo más a Sara Ahmed, ¿no? Con su promesa de la felicidad, ¿no? Con su política cultural de las emociones, bueno, y con otras muchas para abordar este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo abordar, o sea, cómo mi libro podría dar respuesta a la depresión? Pues porque claramente para mí la depresión es un tema, o sea, es los estados mórbidos que yo denomino, ¿no? En mayúsculas, provocan, o sea, es cuando menciono que hay subjetividades de enfermedad, ¿no? Y también es cuando menciono cómo el Estado nos empuja al alarido del mundo, ¿no? O sea, cuando tu cuerpo, cuando hay una violencia sistemática a tu cuerpo, ¿no? Claramente, y estás estás al borde de caerte, claramente la depresión aparece, ¿no? Ahora, yo no soy médica ni soy psiquiatra, entonces yo no puedo decir no vayan al psicólogo o a la psicóloga, ¿no? A mí lo que me interesa de este libro es no hacer de la depresión una culpabilidad individual, ¿no? Es decir, no cargar con la culpa de que nosotras somos la causante de nuestra depresión. Creo que hay que entenderla desde una relacionalidad de lo que está pasando, ¿no? Para mí eso es como lo importante, porque también hay que entender cómo el sistema capitalista juega con nosotros. La otra vez fui al supermercado y vi estos Hershey's, estos chocolates Hershey's, no sé si los han visto, que ahora son rosas y que tienen como un unicornio, ¿no? No sé si los han visto, pero a mí me suena mucho lo que Slavoj Žižek menciona mucho, que es como el descuento de culpa, ¿no? Es decir, en este mundo como tú compras un producto que es más caro, y para ti ya es como, bueno, estoy comprando este producto más caro, entonces ya hay una responsabilidad de mi parte, entonces ya estoy tranquila. Entonces nos generan el daño y además nos regresan un producto para que sintamos tranquila de que estamos cooperando, ¿no? Pues un poco así para mí es el tema de la depresión, ¿no? Nos hacen enfermar, pero además nos dan nuestro descuento de culpa, que es vaya usted al psicólogo, ¿no? Entonces, o tome fármacos para que usted se sienta mejor, ¿no? Porque es su responsabilidad. Entonces, yo, un poco para cerrar esta pregunta, yo no ofrezco una respuesta a esto. Yo lo único que digo es la depresión debe entenderse no como meramente individual, es decir, yo misma no me hago depresiva, sino que me está haciendo enfermar, y entenderla con estructuras de poder mucho más amplias y más complejas, ¿no? Y el poder relacionar así la depresión, entonces yo creo que hace que algunas cargas del mundo o algunas cargas de nuestra vida puedan ser repartidas más justamente, ¿no? Gracias, tía. No sé si alguien más tiene preguntas. Mira, está prendida. Dresda, bueno, me imagino que está ahí en el libro, pero me gustaría escuchar qué impacto crees que tuvo para los cuerpos, para las mujeres que participaron contigo, el haber sido justo parte de esto que tú construiste. Porque me quedo pensando en esto que pasa mucho en la academia, que mencionabas ayer que hace rato del extractivismo, y de cómo hay trabajos pues que tienen resultados o que tienen pues como hallazgos importantes, pero que detrás de ello justo están estas lógicas, ¿no? De utilizar a las personas o de no regresarles algo, ¿no? De no tener esta retribución. Entonces me gustaría saber cómo fue para ti trabajar con ellas, pero también para ellas ser parte de este estudio. ¿Qué crees que se llevaron ellas al participar contigo? ¿Cuál es su nombre, perdón? Monse. Qué bonita pregunta, muchas gracias, porque si no me iba a ir sin decirlo, ¿no? Bueno, como yo lo dije, yo soy autora textual, pero hay autoras corporales, ¿no? Y ellas son, ¿no?
Entonces, tienes toda la razón, yo hice un proceso fotográfico con ellas, ¿no? Y en la academia, por más que tú trates de ser horizontal, hay relaciones de poder, ¿no? Entonces, hay que ser, por eso hay un capítulo que es metodológico, en donde yo sí trato de ser muy clara como desde qué posición yo tomo, ¿no? Cuando estoy trabajando con ellas, ¿no? Mucho desde el conocimiento situado, pero como bien Sayak lo decía, ya de repente este conocimiento situado de Jaragüe se ha vuelto como moneda de cambio, ¿no? Todo es conocimiento, no todo, ¿no? Y además, no es que no todo, sino las prácticas para llegar a ese conocimiento situado pues son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo hice el trabajo con ellas y por eso Sayak decía que este libro va acompañado de un trabajo artístico que es un fotolibro, ¿no? Este fotolibro se llama Arte de vivir con un cuerpo dolorido. Arte de vivir con un cuerpo dolorido, de hecho ni siquiera es como una compañera de las personas, bueno, una participante explica, ¿no? Yo realmente tomo ese nombre y le pongo al libro. Y ese libro lo que hizo es un compendio de todas las fotografías, porque no todas caben en este libro, en donde están todas las fotografías, o la mayor parte, y todas las narrativas, ¿no? Y este libro lo que hice fue un trabajo colectivo. Entonces, ¿qué ganancia hubo? Ganancia en el sentido más emocional que quizá económica, ¿no? Porque ese libro no se vende, es un libro que está gratuito, ¿no? Que fue una autoedición para completar este trabajo. Las mujeres, como bien Sayak lo decía, la fibromialgia es una enfermedad invisible y ellas querían buscar maneras de hacer visible su dolor. Entonces, al final, ellas tenían en la mano una herramienta, un texto herramienta, en donde ellas a través de sus fotografías podían decir, este es mi dolor, ¿no? Además, dentro del propio proceso metodológico, el tener una cámara era como para ellas una externalización del dolor. Hay una narrativa que yo cuento ahí, no sé si la cuento yo, en donde la hija de una de ellas le decía, ay mamá, ¿a poco esto te duele? ¿No? Porque la mamá estaba tomándole foto a un vaso con agua, una cosa así, ¿no? Entonces, para ellas fue también una oportunidad de poderse situar dentro de su familia y decir, sí, esta silla me duele, ¿no? Aunque tú no lo creas, esta silla me duele, representa para mí dolor, ¿no? Entonces, yo durante todo este proceso trabajé mano a mano con ellas, el fotolibro salió antes que este libro y ellas lo presentaron, es decir, ellas se adueñaron de ese libro, ¿no? Entonces, y para mí metodológicamente y por tanto también como ética política de la investigación, para mí era fundamental que este libro fuera acompañado por ellas y que fuera al final de ellas, ¿no? También es algo mucho que le agradezco a quien fue la directora de esta tesis, que fue la doctora Rosa Medina, que ella está muy atenta siempre a cambiar esa idea del extractivismo académico que tú mencionas, ¿no? Y no ser como sanguijuelas epistemológicas, ¿no? Rascando de ese saber y proponiendo con lo propio, que es complicado, y es un ejercicio siempre de cuando investigas, siempre es de pararte y reflexionar desde dónde estoy, cómo me sitúo, ¿no? Y claro, no es fácil, ¿no? Como diría Roxane Gay, ¿no? Ser feminista es complicado, no es contradictorio, ¿no? Y en la investigación pues, se presta mucho más, pero sí, de entre la caja de herramientas que tengo, muchas feministas nos han dado muy claves para hacer investigaciones muy situadas, muy vistas, encarnadas y siempre tratando de regresar algo a la gente, ¿no? Entonces, este libro, en ese sentido me siento muy tranquila porque así fue, ¿no? Perdón, y Rosa es maravillosa, o sea, y también es una persona que tiene una condición, ¿no? De estar en el espacio y en un espacio público con movilidad reducida. Entonces, eso también te da un conocimiento situado corporalmente, ¿no? No es alguien no es un conocimiento que salga ex nihilo, tiene mucha paciencia, tiene mucho conocimiento, pero también tiene un cuerpo que acompaña eso, ¿no? Eso me parece muy importante. Sí.
sentía disculpas sobre todo hacia mí porque sentía que estaba con una persona que me estaba controlando siempre y esas agresiones empezaron a irse a lo más mínimo, ¿no? Incluso en la clase se me dio una ropa que usó, pues incluso en nuestra playera. Es un tema muy, muy difícil para mi mamá o para otras personas, ¿no? Porque creen que yo lo hago para intentar molestarlos a ella y hacerla sentir como mala madre, como si me estuviera tirando mal o algo así. Entonces, quizá eso sucedió muy personal, pero como herramientas para resistir sin tener miedo a la reflexión y el castigo por parte de autoridades jerárquicas, puedo encontrar y vivir un poquito más suave. ¿Cuál es tu nombre? Perdón? Diego. Diego, wow. Bueno, lamento mucho la situación familiar ahora mismo, ¿no? En la que te estás moviendo. Wow, o sea, déjame tomar un momento porque creo que darte una respuesta vacía no sería lo correcto ahora mismo. Quizá déjame contestarte a través del ejercicio de una compañera de las personas participantes del texto, ¿no? Hay un capítulo en específico donde hablo mucho acerca de lo que es la eficacia y la eficiencia dentro del estado mórbido. Y hablo mucho acerca de qué significa el cuidado dentro de las familias, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? Porque las familias están metidas en un círculo de la promesa de la felicidad. La familia es, dentro de esta idea de la promesa, la familia es el epítome de lo que debería ser la familia, el primer nicho de la felicidad, ¿no? Ya sabemos que esto no es así, ¿no? Pero sobre todo cuando hay una persona que padece una enfermedad, ¿no? Ese nicho de felicidad se rompe, ¿no? Y las familias se debaten entre dos temas, ¿no? Por un lado es el tema que ha acompañado mucho a la discapacidad, sobre todo al modelo médico de la discapacidad, que es el tema de la cura, de la rehabilitación, ¿no? Es decir, cuando hay un cuerpo enfermo, lo primero que nos viene a la mente es la cura, la rehabilitación. ¿Qué puedo hacer para que tú estés bien, ¿no? Que proviene desde un anhelo legítimo y amoroso de la familia por realmente ayudar a la persona, ¿no? Pero eso, y hay ejemplo, esta mujer que me presta su historia, tiene una foto en el libro donde cuando ella trata de expresar su enfermedad pone como una naranja en un serrucho, ¿no? Y dice, esta es mi cabeza, ¿no? A veces es como que mi familia se desespera y me quiere cortar la cabeza porque ella sufre muchas migrañas, ¿no? Entonces, a lo que voy con esta historia de esta mujer, ¿no? Es que realmente el seno familiar es muy complejo en el tema de los cuidados, ¿no? Por ejemplo, también hay un tema de género muy importante, ¿no? Cuando la mujer se enferma, por lo general los hombres se desesperan mucho, ¿no? Se le llama, ¿cómo le llaman? La fatiga compasiva, le dice, ¿no? Esta idea de que la familia se cansa de cuidar, ¿no? Y los hombres por lo general tienen un acercamiento al curar muy maquinista, ¿no? Es decir, te pasa algo, haz algo para cuidarte, ¿no? Solución, ¿no? Come bien, ¿no? Camina bien. Y hay una falta de tacto mucho en la hora de cuidar, ¿no? Entonces, contestarte a tu pregunta, ¿qué resistencias hay? Creo que es muy contextual también, ¿no? Dependiendo también, pues, de tu edad, ¿no? Un poco también lo hablo en el tema de Zoila, ¿no? Cuando hablamos acerca de la temporalidad curativa y la temporalidad de los cuerpos con discapacidad, ¿no? Los cuerpos con discapacidad, con alguna enfermedad, no pueden romper el cuidado familiar tan fácil, porque dependes del cuidado familiar, ¿no?
Es decir, por eso hablo acerca de la temporalidad queer y la diferencia entre la temporalidad queer y la temporalidad tullida, ¿no? Es decir, un cuerpo tullido no puede renunciar a los marcadores temporales que nos ha dado la sociedad, ¿no? El nacer, reproducirte, casarte, tener hijos, ¿no? No puedes romper con ese pacto social porque dependes de esos cuidados, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, depende mucho también, pero yo sí creo, ¿no?, que y mucho de lo que aprendí de estas mujeres, que no sé si eso te puede ayudar, ¿no? A lo mejor leer sus historias te da un poquito de refugio emocional, ¿no? Y también ver que la resistencia a veces no proviene de los actos más revolucionarios que tú te puedes imaginar, ¿no? A veces las resistencias vienen en esas micro técnicas de sabotaje que tú mismo encuentres, ¿no? Para marcar tu espacio, ¿no? Para darte a escuchar en ciertos momentos y para ser fiel a lo que tú quieres, a lo que tú crees en ese momento. Quizá no son actos tan revolucionarios ahora, pero quizás son actos que te pueden dar un respiro, un break, un alivio, un descanso, ¿no? Y creo que a veces esos actos mínimos son las herramientas que nos hacen seguir sobreviviendo. Entonces, no sé si te contesté a tu pregunta, pero deseo ojalá que encuentres, que seas un revolucionario en eso, ¿no? Encuentres tus propios microactos de sabotaje. Y bueno, no sobre el libro, pero la idea de que no eres solo tu diagnóstico. Siempre es más complejo que eso. Y eso es una perspectiva que se tiene de ti y pensar que a lo mejor en 20 años o 10 o 5 lo que se sabe sobre el espectro Asperger no sea igual. También los diagnósticos son históricos y evolucionan. Entonces, lo que es importante es no quedarte solo en eso, porque empantanarse en un diagnóstico también es hacer que tu vida, el centro de tu vida, se recorra ahí, y eso te va a quitar muchas posibilidades de vivirte de muchas otras maneras. Quizá, y digo, es muy importante que lo tengas porque así puedes ayudar a otros a cuidarte mejor y cuidarte tú también. Pero como que digamos que biología no es destino o diagnóstico no es destino, ¿no? También habrá formas, y probablemente lo haces, y además tienes 15 años, el mundo es tuyo. Vas a encontrar esas formas revolucionarias, pero no eres solo tu diagnóstico. Eso siempre es importante, ¿no? Saberlo. No sabemos si hay más preguntas o si quieren ya pasar, porque sabemos que bueno, el libro está ahí a la venta, y aquí está la autora, que además se regresa pronto a Canadá. Entonces, no sé, lo digo porque también no sé los tiempos, cómo estamos con los tiempos. Si alguien tiene más preguntas estaría fantástico. No sabemos tampoco si hay preguntas. Hay una pregunta aquí en la página, dice Nuri Aguinaga: ¿creen que compartir nuestros síntomas, experiencias, dolencias y molestias colectivamente nos ayuda o nos detona en cadena el victimismo perpetuo que hace evidenciar y acentuar aún más nuestro dolor que mórbidamente alimenta este sistema? ¿Cómo escapar de este loop para desnutrir el mismo sistema que oprime, extorsiona y demanda nuestros cuerpos? Qué buena pregunta, ¿no? A ver, contestando la primera parte de esa pregunta, ¿no? Yo sí creo que hay un acto político en compartir el dolor. O sea, yo lo veo muy claro, ¿no? O sea, yo creo que en un mundo en donde trata de individualizarnos, el hacer del dolor un lugar compartido, creo que ahí hay una estrategia, ¿no? A mí me gusta mucho, Cristina Rivera Garza es una autora y tiene un libro que se llama Dolerse, ¿no? Y hay una parte de este libro que yo cito mucho porque me gusta mucho, que ella dice, ¿cómo nos conjugamos, no? ¿Cómo es? A ti te duele y yo me duelo contigo, ¿no? Pero el objetivo último es condolernos, ¿no? Entonces, y lo hablo no solamente del dolor físico, ¿no? Ella lo habla desde el dolor de la desaparición, desde el asesinato, porque a ella le matan a su hermana, ¿no? Entonces, ella lo habla desde esos nichos comunes, desgarrantes, que se viven en el capitalismo gore, en el estado mórbido, ¿no? Es decir, en el más extremo dolor, el compartir nuestros dolores, en un mundo que nos quiere separar, que quiere individualizar nuestras penas, ¿no? Para que nos la comamos en cápsulas,
Creo que para mí hay un acto muy político en ello, ¿no? Ahora, decir que esto es victimismo, bueno, habrá que hacer un análisis mucho más detallado acerca de qué entendemos por victimismo y desde dónde nos victimizamos, ¿no? Porque también el victimismo puede ser una estrategia de resistencia, ¿no? Sobre todo de los cuerpos racializados, ¿no? Pero bueno, pero para mí, y yo sí quisiera que Saya contestara a esa pregunta, porque creo que también te interpela mucho en lo que tú haces, ¿no? Pero yo sí lo veo como, o sea, para mí si me lo preguntan, yo creo que poner el dolor en un lugar común, creo que solamente creo que es necesario, sino urgente, ¿no? Sobre todo cuando estamos viviendo en estados indolentes, es decir, estados que se han encargado de, que ya no tienen ningún tipo de cuidado hacia el cuerpo social, ¿no? Que las instituciones creadas están hechas para estar por nombre, pero no para sostenernos. Y si ya no tenemos esas estructuras porque el Estado no nos cuida, ¿no? Bueno, por eso el gran tema de las tesis, ¿no? Es que si el Estado no nos cuida, nos cuidan las amigas, ¿no? Es que si el Estado no nos cuida, ¿qué otras redes tenemos? Y solamente es posible cuando hacemos del dolor un lugar común, ¿no? Bueno, primero, gracias por la pregunta, es muy importante, y la idea de politizar el duelo es muy importante, ¿no? Yo creo que el dolor y el duelo regularmente está muy confinados solamente a un duelo doméstico, digamos, o individual, que hay un montón de duelos, pero duelar es algo que no nos dejan hacer, y menos ahora, ¿no? Porque eso desata afectos, construye otras formas de politización, ¿no? Y creo que eso es súper importante. La víctima, también pensemos en qué tipo de víctima, o el victimismo, desde dónde viene digamos, la argumentación, porque para empezar se nos quiere siempre como buenas víctimas, ¿no? Si te defiendes, si te quejas, si no encajas en el molde de la víctima, entonces no es victimismo, es otra cosa. Pero también siempre es la víctima ideal, ¿no? Cómo se tiene que ver, cuánto tiene que medir, cuánto tiene que sonreír, cómo no se tiene que quejar, y entonces podemos hacer algo por usted, pero podemos hacer el trabajo si usted es el trabajo de víctima. Pero si está viva y está quejándose, que es como está todo el mundo, porque la queja es más allá de la racionalidad, supongo, y bueno, también es una sincronización del cuerpo con la mente, y esto es sincronización cuerpo-mente, que lo estoy diciendo mal, pero bueno, esto es un concepto de la biología y lo dice sobre todo Luchicha en varios de sus trabajos, pero no es algo que sea mío, pero lo digo porque pensemos voy a poner algo que no tiene nada que, bueno, tiene y no tiene que ver, pero estaba viendo ayer un documental que se llama Killer Sally, y Killer Sally es como una película, todo es como terrible, mal, o sea, es como documental de serie B casi, de una señora el subtítulo es La fisiculturista asesina. Entonces yo decía, bueno, esto es como Horror Rocky Picture Show, ¿no? Me voy a ver. Entonces lo vi y realmente se trataba de una señora, justo, que tenía un esposo que era fisiculturista y ella también, y los dos eran como del ejército. Bueno, todo esto, cuerpos muy desarrollados, cuerpos muy, máquinas de guerra básicamente, ¿no? Ella sabía defenderse, sabía disparar, tenía un cuerpo súper desarrollado, podía el esposo, ¿no? Y el esposo era una mole. Todo esto para decir que al final esta mujer sufría violencia doméstica y de género, y dices, ¿cómo una persona con esa capacidad de defensa, no física y de varios tipos, puede llegar a ser una víctima, ¿no? Y cómo no le creyeron que era una víctima porque se veía fuerte y porque podía defenderse. Entonces ahí tendríamos que revisar concretamente el caso de qué es una víctima y en qué contexto, o quién es una víctima, y si se es víctima o se está en procesos de victimización, y de victimización, no que de uno se victimice, sino que más bien sufres agresión y entonces eres una víctima de esa agresión, pero no es un estado esencial ni ontológico de las personas, procesos donde te vulneran y entonces te victimizan. Pero entonces pensaríamos como en ese espectro, porque al final esta mujer se defiende después de 8 años de maltrato, bueno, todo esto, y termina asesinando al esposo después de que le está tratando de matar a ella, y como siempre, mejor muerta ella que él, ¿no? Porque al final ella va 25 años a la cárcel porque no es una buena víctima, porque parece que ella se podía defender, y como que si lo mató es porque lo premeditó. Y dices, claro, nadie pensaría que esta persona se pueda dejar golpear,
pero también tenemos otras estructuras, no solo somáticas, sino psicopolíticas, como decías tú, de los afectos. Puedes tener el cuerpo más prodigioso y defensivo del universo, pero el cableado de la cabeza sigue siendo el amor romántico y sigue siendo la necesidad de reconocimiento y de amor de otra persona, y estas cosas que a veces, ¿cuántas veces no pasa que mucha gente justamente se enferma, o sea, o se baja o cede para que la otra persona se sienta bien, ¿no? Entonces, a esto me refiero, como que es un proceso también, lo de a qué nos referimos con víctimas y cuándo trabajamos de víctima o se nos exige que seamos buenas víctimas, y por tanto el concepto de víctima es muy difícil, ¿no? Es muy difícil trabajarlo de manera unidimensional, siempre es contextual y siempre es una acción que acaece sobre un cuerpo determinado, no es algo como abstracto. Entonces, bueno, yo sé que la gente que se dedica al derecho estará completamente en desacuerdo conmigo, yo también estoy en desacuerdo con ellos, entonces está perfecto, podríamos seguir dialogando, pero bueno, gracias por la pregunta. Y yo solamente añadir a eso, Sara Ahmed, esta filósofa, tiene un libro que acaba de sacó el año pasado, que se llama Complaint, que es, creo que le llama, en español es la queja o quejarse, ¿no? Y es un libro muy interesante porque lo que ella habla es cómo la queja o la persona que se queja normalmente es aquella persona que es racializada o que es en minoría, ¿no? Es decir, la queja no es lo mismo si viene una persona blanca, así viene una persona de color, ¿no? Hablar con su manager no es lo mismo en Me Duele. Exactamente, ¿no? A lo mejor es un ejemplo muy tonto, pero estamos viendo ahora toda esta controversia con esta Markle, ¿no? Esta chica, la que dejó de ser reina, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Esta chica y el príncipe Harry, ¿no? Que era actriz, ¿no? Bueno, esta señora, ¿no? Y hay toda mucha controversia al lado de ella, ¿no? Porque al parecer se queja mucho, ¿no? Se está quejando de más, ¿no? ¿Cómo se queja cuando ella dejó una institución privilegiada, ¿no? Claramente ahí hay muchas lecturas que hacerle, ¿no? Pero yo la crítica que le hago ahí es que, claro, es que la que se está quejando es un cuerpo negro, ¿no? O sea, es un cuerpo racializado. Y es un cuerpo racializado que se está quejando entre una estructura blanca. Entonces, todos los medios de comunicación le están haciendo, es que pobre víctima, ¿no? Se está haciendo la víctima ¿no? Se está victimizando. Ojo, ¿no? Ella se está quejando. Que haya diferencia, ¿no? Entonces, cuando la queja viene de un cuerpo racializado, de un cuerpo con diversidad corporal, ¿no? Probablemente es un cuerpo que los reflectores la pongan como victimismo, ¿no? Pero que está hablando de estructuras mucho más complejas, de estructuras de poder, de estructuras patriarcales, de estructuras de clase, de estructuras de raza, de estructuras de capacitismo, ¿no? Que están atrás de esa queja, ¿no? Entonces, el cuerpo que se queja, quizá debamos escucharlo porque algo nos está diciendo del sistema opresivo en el que vivimos. Y el respeto por el opresor, siempre la razón la tiene el opresor, eso es una locura, ¿no? Claro. Bueno, no sabemos si hay más, y si no, ¿quieres que cerremos? Pues sí, ya cerramos. Y así la gente pueda tener la oportunidad de venir ya más en Petit Comité a que firmes y todo eso, ¿no? Porque si no, vamos a estar aquí mucho más. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche, y también a las personas que están viendo el Facebook Live. Muchas gracias a ti, Dresda, por el libro, y sé que vamos a seguir conversando sobre él por muchos años. Bueno, gracias a Sayak por compartir este sueño conmigo, a mi familia, a mi mamá que está en casa, a mi papá, y a todas ustedes que vinieron. Muchas gracias.